Bueno, buenas tardes. Soy el licenciado Morales José Maximiliano, jefe de la Guardia de Emergencia del Hospital Regional Ushuaia, jefe de enfermería. Gracias a la invitación del Colegio de Enfermería de Tierra del Fuego, es que voy a plantear, vamos a exponer todo lo que se realiza en la guardia del hospital respecto al tema que nos convoca hoy, que es el tratamiento y curaciones de pacientes quemados. Lo que vamos a hacer es una especie de resumen, esta capacitación que se da tanto en los hospitales como en los centros de salud, lleva un tiempo más prolongado. La idea es que ustedes, de donde nos estén viendo, puedan ver no solamente los trabajos que se realizan en el Hospital Regional Ushuaia, algunos de los casos vamos a ver también, y como siempre por ahí le digo a aquellos que están, hacen presencia en cuanto a las capacitaciones, es importante que cada provincia, cada sector, cada ciudad, cada país tenga no solamente los protocolos, sino también las formas, los elementos en los cuales se pueden llegar a utilizar. No todos tenemos los mismos medios, entonces la adaptación a los recursos es fundamental. Ahora vamos a pasar a ver todo lo que es el proceso y lo que tiene que ver con la capacitación de quemados. Bien, lo que tenemos que entender que una quemadura son lesiones que se producen en el tejido más importante o la parte más importante que tiene nuestro organismo, que es la piel, que no le damos importancia hasta que sufrimos cualquier tipo de lesiones, sean cortes, quemaduras y demás. En este caso vamos a ver el tema de las quemaduras, pero son lesiones que alteran el funcionamiento normal de este órgano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la altera en base a niveles de infecciones, diferentes tipos de niveles de infecciones, de acuerdo al tipo de lesión que tenga, y sobre todo que una de las funciones que tiene el piel es la de mantener la temperatura. Por ende, en el caso de quemados y sobre todo en la ciudad de Ushuaia, en la que hoy nos encontramos, controlar y proteger y tener en cuenta que uno de los riesgos es la hipotermia es fundamental. Otra de las cosas que por ahí en la capacitación se hace hincapié es tener el conocimiento, como en toda capacitación que tiene que ver con enfermería, la anatomía de la piel. Dentro de la anatomía de la piel, saber cuáles son las diferentes capas que tenemos de tejido cutáneo, que eso nos va a permitir saber a nosotros no solamente el grado de lesión, sino también en algunos casos si puede llegar a haber algún tipo de efectos secundarios o lesiones secundarias a ese tipo de lesión, como así también, en el caso nuestro que hacemos curación de quemados, el tiempo que nos puede llevar a realizar algún tipo de curación, como también los riesgos y el tipo de elemento que podemos llegar a utilizar, elemento que usamos nosotros para, o producto que usamos para los diferentes tipos de curaciones. Es importante saber, dentro de todo el proceso de quemadura, saber ciertos conceptos que ahora lo vamos a tener en cuenta, como la etiología, con qué nos pudimos haber quemado. La variabilidad, sobre todo en Ushuaia, es importante. Hago un paréntesis acá que sería importante en cada el lugar donde ustedes me están mirando, y los sectores donde ustedes pertenecen, tener en cuenta poder hacer hacer una recolección de datos, poder tener una estadística, tener una casuística de qué tipo de pacientes tienen, en el caso de tener, como tenemos acá en Tierra del Fuego, eh, alto índice de pacientes quemados con diferente gravedad, pero lamentablemente carecemos de estadística casuística. Esto es un trabajo importante que lleva tiempo, que esto es un primer avance hacia poder llegar a tener este tipo de estadística, pero bueno, hoy todavía estamos al pendiente de eso. Pero bueno, como decíamos anteriormente, es importante la etiología, con qué nos quemamos, ¿sí? O con qué producimos esa lesión en la piel. Hay varios tipos de lesiones. La más común, la que se presenta en mayor cantidad
pacientes en el hospital es la quemadura domiciliaria, la casera, preparamos un mate, se nos cayó un té, es la más común, la más común, pero la que genera en algunos casos que el paciente minimice las secuelas y por ende muchas veces las reacciones y los efectos sean bastante importantes. Entonces, eso para tener en cuenta. Factores de riesgo son también variados. Los factores de riesgo pueden ser propios, ¿sí? Del paciente. En cuestiones, cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de edad. No es el mismo este tipo de lesiones de quemadura suceda en chicos de entre 0 y 9 años, o que pase entre adulto mayor o la tercera edad, donde los riesgos son mayores porque hay implicancia de alguna patología asociada a los tipos de lesiones como diabetes. Tener en cuenta que los factores de riesgo de las quemaduras en el 80% aproximadamente son de índice domiciliario, el resto tiene que ver con cuestiones laborales y tener en cuenta el tiempo, que es otro de los factores de riesgo, en el cual esa persona tiene exposición a el producto o la etiología que ha producido ese tipo de quemadura. Prevención es muy importante. Nosotros hacemos, como todo enfermería, hacemos todo proceso de prevención. Es importante, principalmente para tener un buen proceso de prevención, tener esa casuística, tener esa estadística, trabajar en forma conjunta con los centros de salud o los diferentes sectores que puede llegar a tener cada ciudad con respecto a salud. Pueden ser otros hospitales, clínicas, o en este caso nosotros trabajamos con los centros de salud. Y también tenemos muchos pacientes que vienen del sector privado a poder realizar este seguimiento que nosotros vamos a ver más adelante de cómo lo vamos a plantear. Bien, es importante también evaluar dentro de ese tipo de lesión o de ese tipo de accidente, como habíamos hablado al principio, la etiología, la fisiopatología, ¿sí? La profundidad de este tipo de heridas, que eso también va a generar que nosotros podamos calcular el tiempo en el cual vamos a tener este paciente en la guardia para hacer tipo de curaciones, algún tipo de curación o el proceso de curación, la extensión de esa quemadura. Nosotros tenemos ciertos métodos para poder sacar este tipo de extensión. No me voy a involucrar en este caso en los diferentes procedimientos que utilizamos para calcular. Sí hacemos un cálculo para saber ese porcentaje, pero el porcentaje me va a permitir saber el riesgo del paciente. Es decir, no es lo mismo un 5%, un 6% en una zona de un muslo, por ejemplo, que un 10% o un 20% en lo que es cara, tórax o genitales, que estamos hablando de otro tipo de pacientes. Eso también me va a permitir el porcentaje, saber si voy a tener un paciente que una vez que entra por guardia, se hace las curaciones, se hace el tratamiento y termina con un control ambulatorio, o un paciente que va a entrar a quirófano, terapia o a una internación. Eso es importante. Presencia de lesiones asociadas, ¿sí? En ese tipo de accidente que se produjo, aparte de la quemadura y cortes o algún traumatismo cráneoencefálico, que por ahí puede llegar a complicar la situación también, pero bueno, tenemos que organizarnos a la hora de que ese paciente ingrese por guardia. Es importante también saber la edad. En este caso, nosotros contamos con un hospital donde tenemos las guardias separadas, tanto pediátrica como adulto, entonces es importante para no perder tiempo. En el caso de que nosotros hagamos enfermería prehospitalaria, hagamos la conexión con el prehospitalario, saber la edad para evitar esa pérdida de tiempo y que el paciente esté deambulando de un lado a otro. Muchas veces es algo que no lo tenemos en cuenta, pero es fundamental porque los tratamientos son como fin igual, pero inicialmente diferentes. Tener en cuenta patologías de base, si hay algún tipo, si es diabético, hipertenso, si tiene algún tipo de enfermedad que me puede llegar a complejizar la herida
o en algunos casos se me puede llegar a complejizar el tema del tiempo de curación. Y el tiempo que ha pasado esta persona expuesta al elemento quemante o el elemento lesionante, y si hay algún otro elemento, también tener en cuenta si hay algún otro elemento que haya producido la lesión, es decir, algún tipo de empalamiento, estas cuestiones que son importantes. No solamente a veces me viene el paciente quemado, sino el paciente quemado con un corte, con algún empalamiento, el paciente, como decía anteriormente, con un traumatismo del cráneo, intoxicación con monóxido, quemado. O sea, hay una combinación de situaciones que tenemos que priorizar y darle importancia de acuerdo al riesgo del paciente. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes que han sufrido lesiones quemantes, tenemos que tener en cuenta las alteraciones respiratorias, siempre tener en cuenta cuando nosotros tomamos contacto con el paciente que se quemó. Cuando digo tomamos contacto, puede ser a través de un prehospitalario o que el paciente venga a la guardia. Son las dos opciones que nosotros tenemos a la hora de poder evaluar al paciente. Tenemos que ver alteraciones respiratorias, ya sea a través de los parámetros, la visualización del paciente, si tiene vía aérea alterada, quemada, que tenemos algunos signos y síntomas de alteración de vía respiratoria, vía aérea, como le decimos nosotros. Sabemos que toda alteración asociada a exposición de altas temperaturas puede tener una alteración en nivel renal. Entonces, tener en cuenta que nosotros vamos a tener que evaluar a ese paciente en cuanto a ingreso y egreso de líquidos, es importante. Alteraciones hematológicas, por eso hay que tener en cuenta que esa exposición a temperaturas extremas internamente o metabólicamente hay ciertos cambios que lo tenemos que tener en cuenta. Entonces es importante un buen laboratorio, un buen seguimiento además para este tipo de situaciones. Alteraciones metabólicas, como habíamos dicho antes, y alteraciones digestivas, un hilio paralítico, en muchos casos por este exceso de temperatura o estas exposiciones a temperaturas altas. Son algunas de las alteraciones que podemos llegar a tener en este tipo de pacientes. La gravedad de la quemadura, para tener una idea y ya centrarnos en el proceso del quemado, eh, lo principal que se tiene en cuenta es el tamaño de la quemadura y la profundidad. Eso ya una vez que nosotros estamos tomando contacto con la quemadura, ya vimos si tiene patologías previas, ya sabemos la edad y demás. Acá estamos ya directamente con la lesión. Como verán, voy avanzando en algunas cuestiones porque quiero llegar al kit de la cuestión, que es que ustedes puedan ver lo que se hace en guardia, la capacitación completa que damos con respecto a pacientes quemados. Hacemos una pausa y hacemos hincapié en ciertas situaciones, sobre todo cuando estamos rodeados de ciertos profesionales que están abocados a este tipo de procesos o aquellos que no están abocados. Entonces se generalizan mucho más los conceptos. Pero esto para por lo menos que ustedes tengan una idea de lo que se va haciendo acá en el Hospital Regional Ushuaia. Acá vamos a ver algunas imágenes de lo que yo les planteaba anteriormente, cómo se calcula el porcentaje de quemados. Hay diferentes métodos, acá les voy pasando algunos, para que ustedes vayan viendo que nosotros normalmente utilizamos el de la palma de la mano, que es el 1%, para que ustedes se den una idea, la palma de la mano del paciente es el 1% de la porción quemada de ese mismo paciente. Entonces, de esa manera, visualmente y a grandes rasgos, sobre todo, estamos hablando que nosotros somos profesionales de salud de una guardia de emergencia, es decir, que todo proceso se hace con mayor rapidez. Entonces tenemos que tener métodos para poder determinar, en este caso, la extensión de la quemadura lo más rápido posible. ¿Sí? Después hay diferentes métodos que lo puedo calcular ya en un quirófano, en una terapia, en un lugar donde no tengo que resolver con tanta rapidez. Bueno, habíamos hablado de la profundidad. Vamos a hablar ahora de la clasificación de los pacientes quemados. Para la clasificación podemos llegar a obtener información de acuerdo a diferentes bibliografías.
bibliografías más actualizadas y hay bibliografías que interactúan con tanto la bibliografía nueva como la bibliografía vieja. Hay clasificaciones donde el paciente quemado me lo clasifican de acuerdo a quemadura de primer grado, segundo grado, ¿sí? O tercer grado. Hoy actualmente tenemos una clasificación que va en base al grado, ¿sí? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, moderado, ¿sí? Leve, leve, moderado, grave, perdón, muy grave o crítico. También hay clasificaciones que van de quemadura de tipo A, B a B, que son las más profundas. Este tipo de clasificación, en este caso, vuelvo a repetir, lo generalizo, pero lo más importante es que ustedes entiendan que todas estas clasificaciones eh, son congruentes a una misma forma de poder evaluar al paciente y poder hacerle el seguimiento. Nosotros acá hicimos este tipo de clasificación o tenemos este tipo de clasificación para que nosotros nos podamos dar cuenta de cómo vamos a encontrarnos a este paciente. Nosotros tenemos un paciente de una quemadura de primer grado, las quemaduras superficiales, ¿sí? También llamadas epidérmicas, son las quemaduras leves, las famosas quemaduras de sol, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, que no dejan de ser riesgosas, que no dejan de ser dolorosas, por el contrario, son las más dolorosas, ¿sí? Porque afectan la primera capa de piel, en la cual, la epidérmica, en la cual tenemos interacción con las terminaciones nerviosas y por ende es ese grado de dolor. Eh, Podemos llegar a tener en una curación de ese tipo de quemadura aproximadamente 3-4 días de curación, dependiendo la porción, ¿sí? Y zona, ¿no? Es importante saber la zona. Pero tener en cuenta que cada sector de la Argentina tiene sus dificultades con respecto al sol. Tierra del Fuego tiene el suyo con respecto a los rayos ultravioleta. Parece que el sol en el momento de verano no quema, no hace nada, no produce ningún tipo de lesión, pero el tiempo de exposición nos dice lo contrario. Entonces, tener en cuenta eso, los horarios para tomar sol y demás. Tenemos las quemaduras dérmicas superficiales o quemaduras intermedias o también llamadas quemaduras de tipo AB. Son esas famosas quemaduras que tienen flixemas, que son las famosas ampollas, llamados ampollas, que vamos a hacer también en algún momento algún tipo de pregunta. Nosotros vamos a exponer nuestra casuística y nuestra estadística, pero bueno, ese tipo de ampolla necesita una debridación en un momento. Este tipo de quemaduras ya del tipo AB son quemaduras mucho más profundas, son quemaduras que van a necesitar en algunos casos internación, van a necesitar un debridamiento, que es tratar de sacar ese tejido muerto a través de quirófano en algunos casos. Todo esto va a depender de el equipo interdisciplinario o de los recursos que tenga el hospital. Sería ideal tener un hospital de quemado donde podamos hacer muchos de los procedimientos que yo estoy hablando, pero bueno, no todo en la Argentina es Buenos Aires y no todos los hospitales de Argentina tienen todos estos recursos para poder tratar este tipo de pacientes. Bien, tenemos la quemadura tipo ABA y ABB, que son las mucho más profundas, digamos, donde en algunos sectores hay diferentes porciones de tejido de ese paciente quemado, puede ser tejido dérmico y tejido adiposo, inclusive hasta tejido muscular. ¿Sí? Y por último está la quemadura de tipo B, ¿sí? Que son las profundas o de tercer grado. Estamos hablando de que ya hay necrosis del tejido, que la quemadura puede llegar hasta el tejido óseo, produciendo diferentes tipos de lesiones, ¿no? Sobre todo lesiones riesgosas y lesiones que necesitan entrar a quirófano y por ende causan diferentes riesgos y efectos secundarios. Bien, manejo y reanimación del paciente quemado, ¿sí? Esto es lo que yo había venido nombrando en esta charla,
pero lo vamos a hacer en forma de resumen, ¿sí? Siempre hacemos la recepción del paciente quemado. En la recepción del paciente quemado, ahí hacemos esa anamnesis, ¿sí? Ya sea con el paciente, con familiar acompañante o como veamos al paciente, vamos a hacer una especie de resumen de situación. Esto me va a permitir mejorar en el manejo, que es el segundo punto, manejo del paciente quemado. Sé que tengo vía aérea afectada, listo, tengo oxígeno, voy preparando todos los medios como para poder estar alerta hasta llegar a una intubación, si así fuera necesaria. Entonces, la recepción del paciente, como dijimos en el punto anterior, es fundamental porque yo voy a saber del manejo que sigue a ese tipo de paciente. Reanimación del paciente quemado. La reanimación no, por ahí nos confundimos con una reanimación cardiopulmonar. No, la reanimación es en todos los aspectos. Reanimación respiratoria, si fuera necesario, ya sea a través de una intubación, a través de una oxigenación a través de cánula, máscara, o en el caso de que tengamos que bolsear al paciente, tener en cuenta ese tipo de reanimación. Estamos hablando de una reanimación de vía aérea. Después estamos hablando de una reanimación a través de la volemia en paciente quemado en 90%, 95% y sobre todo el nivel de quemadura que tenga ese paciente va a perder líquido, ¿sí? Porque hay una alteración metabólica interna o un medio interno alterado del paciente. Entonces necesitamos compensar esa volemia. Hay también diferentes protocolos en el cual yo al paciente quemado debo administrarle cierta cantidad de líquido. Mito a tratar de quebrar y a tratar de prestar un poco más de atención y prepararnos un poco más. El mito, por lo menos de hace años, fue que el paciente quemado había que meterle líquido. No, no porque alteramos el medio interno en el exceso de líquido. Hay que compensar la pérdida de líquido. Por eso hay tablas, hay diferentes líquidos que se pueden agregar. Normalmente usamos Ringer lactato. Si no tenemos, porque estamos hablando de que a cada uno de nosotros nos va a afectar los requisitos o los elementos que tengamos en el hospital. Entonces, si no tenemos Ringer, fisio, pero hay una cantidad y un porcentaje que se tiene que administrar. No a ojo, no a mansalva. No la idea de hinchar a un paciente o cargarlo de líquido, porque también esto termina afectando el medio interno. Recuerden ustedes que ya el medio interno está afectado, entonces no lo podemos contrarrestar con otra afectación más. Entonces, hablamos siempre de esto de un paciente hospitalizado, tratado en guardia de emergencia, siempre se trata en guardia de emergencia inicialmente, independientemente de los recursos. Eh, Algunas de las acciones que hacemos es valoración, ¿sí?, de vía aérea, ¿sí? Pues veremos el método que utilizaremos para la compensación de oxígeno. Monitorización siempre del paciente, siempre a través de control de signos vitales, monitorización del paciente, valoración de acceso venoso. Eso es importante y eso es algo que siempre se trató de acostumbrarnos como profesional de enfermería, que paciente quemado, paciente que puede llegar a tener a una alteración a la volemia, siempre es importante tener un buen calibre de acceso venoso, ¿sí? Evitando que estos pacientes también pueden tener un shock hipovolémico. Entonces, de antemano ya nos adelantamos. El enfermero siempre se adelanta y siempre piensa en lo más trágico y eso nos convierte muchas veces en personas que vamos un paso adelantado, que estamos tratando de prevenir ciertas situaciones que sabemos que pueden llegar a pasar. Entonces, el acceso venoso que el más grande que podamos conseguir. Y si son dos, mejor. Esa sería la idea. No quiere decir que porque ponga dos accesos venosos voy a poner esa cantidad de líquido en mansalva. No, lo tengo que tener por muchas razones que son, sobre todo, las complicaciones, perdón, que se pueden llegar a dar a medida que vayamos trabajando con el paciente quemado. Aparte, como le decía anteriormente, no solamente puede llegar a tener un paciente quemado, puede llegar a tener paciente quemado y amputado. Un paciente quemado, amputado, paciente que pierde volemia, un paciente que pierde volemia, shock hipovolémico. Entonces, por algo tengo que tener estos dos calibres, ¿sí?
Después, bueno, compensar esta bulimia inicialmente y si se puede y si tenemos los recursos Ringer, de ahí lo que necesitemos, ¿sí? Colocación de zona nasogástrica, esto estamos ya hablando por guardia, porque tanto lo que entra como lo que sale tengo que tener un control. Ni en mansalva lo que pongo, ni olvidarme de lo que sale. Entonces, esto es para que ustedes tengan en cuenta esto. Sedación, fundamental, fundamental. Ya sea que el paciente, bueno, siente que va a ser entubado, esto es más que sabido que tiene que tener la analgesia correspondiente, pero paciente que no va a estar entubado, pero estos tipos de lesiones generan mucho dolor, tengo que tener la analgesia correspondiente, ¿sí? Cada protocolo del hospital determinará la analgesia que se va a utilizar. Normalmente nosotros en guardia vamos directamente a los opiáceos, no vamos en forma escalonada a que te lo lague y demás. Este paciente no puede, muchos de estos pacientes quemados pueden ir con analgesia escalonada, porque el dolor, ¿sí? Es una alteración para nosotros. Y el dolor puede ser una descompensación para el paciente. Entonces lo debo tener lo más tranquilo, lo más calmado, lo más sedado y con el menos grado de dolor posible. Entonces, esta es una buena posibilidad, siempre y cuando siga controlando el resto de los parámetros, pero es importante el manejo del dolor. Y la valoración de la extensión de la quemadura, ¿sí? La valoración ya en paciente de guardia, en muchos casos, y si tenemos un equipo interdisciplinario y si contamos, la gran mayoría de los casos la hace un cirujano. Bien, intervenciones ya en sala de urgencia, esto es una especie de resumen, asegurar vía aérea, como habíamos dicho, sonda nasogástrica en el caso de que la lleguemos a necesitar, sobre todo si tenemos vía aérea comprometida o si el paciente va a ir a quirófano o va a ir a terapia intensiva, ¿sí? Calcular en lo posible este porcentaje de quemadura, ¿sí? Recordemos que esto es básico, pero a veces nos olvidamos con la adrenalina de las situaciones más, nos olvidamos que el paciente tiene una porción ventral y otra porción dorsal, entonces muchas veces olvidamos el control y la evaluación de ciertas porciones del cuerpo y después nos encontramos con lesiones asociadas que terminan de complejizar la lesión principal. Palpar siempre pulso, ¿sí? Sobre todo en los miembros que estén quemados, que no haya ningún tipo de lesión compartimental y demás. Palpar siempre el pulso y todo lo que tiene que ver con el control del dolor. Hay protocolos, y esto abro paréntesis también, hay protocolos en algunos hospitales que he leído que utilizan eh, antibióticos preventivos o profilácticos. En el caso nuestro, no, en el caso del hospital nuestro, no utilizamos antibióticos profilácticos y en guardia, después en sala o en terapia o en quirófano, depende ya una evaluación más profunda, se determinará este caso, pero por guardia no se utiliza. Y en algunos casos también se utilizan corticoides, nosotros tampoco lo utilizamos, pero bueno, dentro de los protocolos ATLS y demás no está indicado el corticoide. Pero bueno, es un protocolo que lo manejará cada una de las instituciones. Diuresis, como les decía, es importante tener en cuenta el control de diuresis. Es importante no solamente tener un medio de control, como es una sonda vesical, sino también tener un control estricto, por lo menos de las primeras 24 horas, tanto del ingreso como el egreso. El balance hídrico de cada paciente quemado, como de muchos pacientes que, sobre todo en este tipo de lesiones o con pérdidas o con alteraciones metabólicas, o de medio interno, es importante tener un control de diuresis. Acá pusimos este tipo de capacitaciones en su momento cuando la empezamos a hacer. El hospital contaba con una guardia conjunta, tanto pediátrica como adulto, y teníamos esta planillita, esta hojita en la cual nosotros manejábamos el grado de dolor del paciente pediátrico. Fundamental, fundamental el manejo del paciente pediátrico, el manejo del dolor.
Por dos razones. Primero, porque el paciente pediátrico que no podemos interactuar, que no podemos trabajar, es un paciente pediátrico que va a quedar con un tratamiento a medias, que va a costar mucho más, que no va a ser efectivo el tratamiento. Y cuando hablamos de un seguimiento, el paciente no va a querer realizar el seguimiento. Entonces es importante tener en cuenta siempre el grado de dolor del paciente. Y para el paciente pediátrico también es un trabajo o fue un trabajo bastante arduo trabajar con pediatras donde podían manejar el grado de dolor del paciente pediátrico con opiáceos o en algunos casos con algún sedante o analgésico mayor al común utilizado como pediátrico, como puede ser ibuprofeno, dipirona y demás. O sea, está contraindicado, pero está contraindicado porque nosotros hemos visto pacientes pediátricos gran quemado queriendo utilizar ibuprofeno o dipirona. Entonces tenemos que tener en cuenta y ser conscientes del dolor del paciente. Y nosotros tenemos que trabajar con el paciente con el menos grado de dolor posible. Eh, como nombré en los puntos anteriores, el principal analgésico que utilizamos nosotros es el opiáceo, la morfina, olla de 10 miligramos, diluida, llevada a 10 en jeringa y pasada como rescate. Muchas veces esta misma ampolla se puede pasar a través de un Baxter por goteo. Bueno, el método o la forma va a ser dependiendo del paciente, dependiendo del grado de dolor. Lo más efectivo es el rescate, porque vamos trabajando con el paciente y se va haciendo un rescate que es mucho más efectivo que tener un Baxter con alguna ampolla de morfina. Pero bueno, eso es bien, se pasa a través del protocolo de la institución. Esto para nombrarlo, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, que hay diferentes tipos de debridamiento. ¿Qué significa debridamiento para aquellos que me están escuchando y lo han escuchado por primera vez o lo están escuchando ahora? El debridamiento es tratar de remover todo el tejido, ¿sí?, que ha sido afectado, ya sea por una herida, en este caso una quemadura, algún tipo de lesión donde hay tejido muerto, ¿sí? Tejido en el cual yo tengo que poder sacarlo para poder hacer una curación efectiva, ¿sí? Hay diferentes tipos de debridamiento. Está el quirúrgico, es el que se realiza en quirófano con anestesia. El paciente quemado muchas veces entra a quirófano para poder hacer un buen debridamiento estéril, en un lugar adecuado, ¿sí? Sobre todo muchas veces hay pacientes donde lleva mucho tiempo, tengo que tenerlo controlado a través de cierta medicación que la tiene que manejar un anestesista, ¿sí? Ya es un grupo interdisciplinario diferente al que manejamos en la guardia. El debridamiento cortante es aquel que también lo hemos utilizado en la guardia. Para que ustedes se den una idea, es similar a una escarectomía, en el cual nosotros vamos sacando tejido necrótico, tejido muerto, en este caso de un quemado, esa piel que va quedando después de que la flectina se ha reventado. Entonces vamos sacando, retirando todo ese tejido, lo vamos sacando con algún bisturí para poder retirar ese tejido enzimático a través de algún tipo de colagenasa, cremas y demás, en el cual van removiendo ese tejido. Y autolíticos son a través de también tipo de cremas, a través de humedades, ¿sí? Vamos sacando ese tipo, igual a la misma limpieza, también es un debridamiento autolítico, ¿sí? Entonces, ese es el que directamente pasamos una buena gasa con algún líquido desinfectante, ¿sí? Y vamos sacando ese tipo de tejido. Bien, tener en cuenta, esto para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de trabajar con un paciente quemado. Los factores de riesgo. Sabemos que los factores de riesgo a la hora de tratar a un paciente quemado son el sangrado, porque hay lesiones vasculares, no solamente lesiones en base a una quemadura, sino también hay lesiones de vaso, entonces vamos a tener quizás una curación que sangre, es un riesgo. También vamos a tener riesgo de infección, sí, lo vamos a tener, y por eso tenemos que tener en cuenta ese tipo de riesgo.
Podemos tener ya afecciones previas, preexistentes, entonces las tenemos que tener en cuenta y las tenemos que traer al momento para saber si el tipo de lesión que se produjo puede llegar a afectar lesiones anteriores. Pacientes diabéticos, tabaquistas, etilistas, bueno, son de por sí pacientes con un riesgo adicional. Consumo de algunas drogas, esteroides también, ¿sí? Pacientes más nutridos, ¿sí? O con nutrición deficiente también pueden llegar a ser afectados. Por eso, dentro de nuestro trabajo es también informarles el forma de alimentarse, de nutrirse para poder ir eh, de la mano con la curación, ¿sí? Una buena curación y una mala nutrición no son compatibles, entonces tienen que ir de la mano ambas cosas. Mala circulación, hay pacientes que ya tienen problemas circulatorios, también puede llegar a ser una complejidad a largo plazo. Y trastornos inmunológicos, hemos tenido pacientes con tratamientos oncológicos que se quemaron, pacientes que han venido de trasplantes o pacientes con alguna enfermedad inmunológica, y también lo tenemos que tener en cuenta. Los beneficios que podemos llegar a tener a la hora de hacer una buena curación, hacer un buen seguimiento y tenerlos controlados es siempre tratamos de retirar el tejido necrótico porque eso me va a permitir poder generar mejor la curación, evitar la mala regeneración del tejido, ¿sí? O el famoso queloide, y por ende achicar los tiempos. La idea nuestra a la hora de hacer un seguimiento de una curación es poder achicar el tiempo de curación del paciente, porque eso no solamente eh, desgasta al paciente, sino desgasta al profesional. Entonces, tiene que haber una conjunción de ambos. Ahora lo vamos a ver al final. El tema de hacer un seguimiento es facilitar los controles de infección. Si nosotros, las mismas personas, los mismos profesionales, ven continuamente al paciente o le hacen un seguimiento, pueden también determinar si la curación funciona, no funciona, si hay que cambiar de plan con el tratamiento, si hay algún riesgo de infección. O sea, todo eso se ve mediante un seguimiento. El factor de cicatrización también lo tenemos que tener en cuenta, cómo se va cicatrizando, si hay algún tipo de secuela a través no solamente de cicatrización a través de queloides y demás, sino a través de factores que tengan que ver con el movimiento, con una cuestión funcional. O sea, es importante tenerlo en cuenta. Incrementa, bueno, si nosotros hacemos un buen seguimiento, ¿sí? Vamos a evitar lo que habíamos hablado antes de algún tipo de alteración secundaria. Por eso siempre el paciente que tiene alguna afección o le hacemos un seguimiento, también vamos controlando otros parámetros, que se vaya haciendo bien los controles de glucemia, que vaya teniendo valores lo más normales posibles, que vaya teniendo su control eh, de hipertensión en el caso de tenerlo. Se sugiere siempre, tanto el tabaco como el alcohol, eliminarlo, por lo menos dentro del proceso de curación, pero bueno, son sugerencias y sobre todo la sugerencia de una buena nutrición. Y por último, tener en cuenta cómo se va a hacer la curación, ¿sí? Que la curación por lo menos tenga una base científica. Cuando digo una base científica, base a través de protocolos, base científica a través de los productos que se utilizan o base científica a través de un seguimiento. Son las bases que nosotros podemos llegar a utilizar. Bien, nosotros lo voy a hacer bastante resumido, pero para que ustedes tengan una idea. Nosotros para cualquier tipo de curación en el cual nosotros hacemos un seguimiento, ya sea quemadura de primer grado, segundo grado, tercer grado, tipo A, B, AB, como quieran clasificarlos ustedes, el método que utilizamos nosotros es lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar como líquido estéril, vamos a utilizar la solución fisiológica. Hay bibliografías que dicen agua destilada, ¿sí?
se puede usar agua destilada. Nosotros utilizamos solución fisiológica porque ese 0,9% de salinidad que tiene esa solución nos permitió, sobre todo con la mayoría de los pacientes, mejorar la curación. Y sobre todo que es un producto que lo tenemos a mano. ¿Sí? A veces, aunque ustedes no quieran creerlo, no hemos tenido agua destilada, entonces la solución fisiológica siempre la vamos a tener. Entonces, es un producto que tenemos a mano. Bien. Otro producto que utilizamos es la clorexidina. Es un producto que utilizamos porque la mayoría de las quemaduras son procesos sucios, procesos que o queda algún residuo de materiales con los que se ha quemado, o de por sí el paciente tiene algún déficit de higiene, o realmente los productos con los que se ha quemado generó cierto tipo de residuo. Entonces usamos la clorexidina. ¿Cómo usamos la clorexidina? Esto no es un proceso científico ni nada por el estilo. Nosotros utilizamos un apósito, una gasa, embebemos en clorexidina, hacemos una jabonada, por así decirlo, y vamos retirando todo el tejido mientras vamos lavando con solución fisiológica. Eso nos permite a nosotros tener la superficie lo más limpia posible para poder trabajar con los diferentes productos posteriores a la curación. Eh, Productos que vamos a utilizar para la curación son los siguientes. Bueno, acá vamos a ver primero, segundo, la quemadura de tercer grado. Dependiendo del porcentaje de quemadura y la profundidad, vamos a utilizar diferentes elementos. Acá viene el kit de la cuestión. Yo les voy a decir ahora lo que usamos nosotros, porque es lo que tenemos a mano. Seguramente aquellos que vayan a mirar o estén mirando esta charla, dirán, no, pero en mi hospital tengo tal elemento, en mi hospital tengo el equipo interdisciplinario, en mi hospital entran directamente al quirófano, en mi hospital tengo menos cosas que las que me dicen ustedes. O sea, es tan variable lo que podemos llegar a encontrar. Yo les voy a decir lo que tenemos nosotros, cómo lo hacemos nosotros y la efectividad que tuvimos y que tenemos mediante estos procesos de seguimiento. Después que nosotros hagamos una limpieza de la zona, una higiene de la zona, secamos, lavamos, tratamos de que no quede ningún residuo de clorexina, porque también muchas veces genera alguna alteración dérmica, ¿sí? Alguna picazón y algún tipo de reacción muchas veces. Entonces hay que sacar toda la clorexidina, secar bien la zona, ¿sí? Todo este procedimiento lo hacemos lo más estéril posible y ahora le voy a explicar por qué lo más estéril posible y no estéril, eso para que lo tengan en cuenta. Y después utilizamos diferentes productos. Hemos variado con pacientes desde vaselina sólida, Plaxul, que es la sulfamida de plata, eh, colagenasa, ¿sí? Que en este caso es el Iluxol, que utilizamos muchas veces para tratar de hacer esa debridación química, ¿sí? Que nosotros podemos llegar a hacer, levantar un poco el tejido con la colagenasa, es muy buena. Y tener en cuenta que nosotros usamos estos tres productos. Hemos usado en algún momento gasa furacinada. Eso va a depender del tiempo o de lo que nosotros necesitemos para tratar de secar heridas. Hay heridas que son muy húmedas y quizás la gasa furacinada ayuda bastante a secar. Pero bueno, son los elementos que hemos utilizado en este periodo. Hemos utilizado también film, ¿sí? Eh, con poca efectividad, pero hemos utilizado alguna que otra vez un film para poder usar este proceso de curación. Con algún paciente que hemos atendido acá en el hospital y que ha tenido la posibilidad de irse a Buenos Aires, a hacerse un tipo de control, vino con los parches de gel, que son buenísimos, que me permiten hacer una curación utilizando menos elementos en la curación misma, y sobre todo que nos hemos encontrado en este periodo con pacientes alérgicos a la cinta, ¿sí? A la tela adhesiva. Eh, Hemos tenido pacientes con reacciones alérgicas a las gasas, hemos tenido pacientes con reacciones al film,
hemos tenido pacientes con reacciones al Plaxul, hemos tenido pacientes con reacciones a la colagenasa. Entonces, cada paciente es un librito único y aparte, ¿sí? Podemos tener un resultado definitivo en conjunto, pero cada paciente interactúa con nosotros de manera diferente, ¿sí? No solamente porque quizás tenemos más menos tiempo de recuperación, sino también tenemos más menos tiempo, menos grado de dolor, más menos adhesión al tratamiento. Nos hemos encontrado con un montón de situaciones. Bueno, esto lo habíamos visto, unas respuestas que genera las quemaduras a los diferentes órganos. Las complicaciones más importantes, hipovolemia, esa pérdida de líquido que tenemos que tener en cuenta, la hipotermia, sobre todo acá en Ushuaia, que pretendemos que el paciente que está quemado lo tengo que lavar, le tengo que bajar la temperatura, pero después me olvido que lo tengo que abrigar, lo tengo que tener con mantas térmicas y demás, porque sobre todo en Ushuaia, donde tenemos bajísimas temperaturas, yo no puedo generar una hipotermia solamente por el hecho de querer ayudar en la primera etapa del paciente quemado. Infección, ¿sí? Y alteraciones metabólicas. Complicaciones locales muchas veces se generan escaras o algún tipo de tejido necrótico se va formando y no le vamos dando importancia. Esas son unas malas curaciones. Y cicatrizaciones o malas cicatrizaciones que pueden generar queloide o efecto funcional. Cuando digo efecto funcional, que por ahí, por la misma lesión de la quemadura, no podemos mover los dedos, nos cuesta levantar el brazo, o sea, a ese tipo de funcionalidad o las quemaduras que han sido en rostro, donde afecta la zona del cuello, donde se ha formado queloide y ya la funcionalidad no es la misma. Acá son algunas de las complicaciones, como hablaba anteriormente. Esto es importante y antes de pasar a los casos algunos de los casos que les voy a presentar, tenemos un montón de casos, pero bueno, les voy a mostrar algunos. Es importante poder lograr que cada institución tenga un equipo interdisciplinario, ¿sí? Esto es de base. Tener un equipo interdisciplinario es poder tener ciertos profesionales, ¿sí? Eh, que dentro de su accionar, de su profesión y de su actividad, puedan generar algún tipo de colaboración, ¿sí? A ese paciente quemado. Hoy, lamentablemente, en el Hospital Regional Ushuaia, como los pacientes en su gran mayoría van a hacerse seguimiento por guardia, ya tenemos un médico que atiende en guardia, que sería como un médico clínico para nosotros, en el cual ese médico nos va viendo algún tipo de complicación, nos permite tener en cuenta que ese paciente no sé, tenga control de su hipertensión, de su diabetes, o sea, colabora bastante y sobre todo colabora el médico en cuanto a el ausentismo laboral que puede llegar a tener este paciente con respecto a la lesión. Es importante poder tener un cirujano, hoy gracias a Dios lo tenemos, que es la doctora Tarrazo, que es la que nos da una mano importante con respecto a pacientes quemados. Hay una interacción entre ambos, es decir, entre ella y los enfermeros de la guardia y viceversa. Entonces eso nos permite poder sacarnos dudas y poder evaluar a cada uno de los pacientes. Es importante tener un psicólogo para este tipo de pacientes o que salud mental esté eh, realmente relacionándose con el paciente, porque muchas veces a través de una quemadura puede haber pérdidas de terceros, porque se quemó la casa, porque ha pasado acá en Tierra del Fuego que se quema la casa, hay uno o dos sobrevivientes o todos, pero bueno, han perdido lo poco o mucho que tienen. Es importante que esté el psicólogo o el agente de salud mental esté, porque muchas veces pacientes jóvenes se han quemado rostros o quizás se han quemado parte del cuerpo donde le genera algún tipo de trauma psicológico, ¿sí? O quizás las secuelas con las que termina el paciente realmente son secuelas donde, de acuerdo a la edad, el lugar y demás, generan alguna afección a nivel psicológico.
Tenemos que tener en cuenta dentro de este grupo interdisciplinario la asistencia social, porque hay gente que no tiene trabajo, hay gente que no se puede comprar los productos médicos, hay gente que tiene problemas en cuanto a la nutrición, hay gente que están en situación de calle, o sea, la asistencia social es fundamental, ¿sí? Otro de las cuestiones, bueno, tener un pediatra, en el caso cuando hacíamos en conjunto el tema de la curación, nutricionistas, es importante tener un nutricionista, es importante tener un anestesista, en el caso de, bueno, que se pueda sugerir cierto control de analgesia. Nosotros en este caso no lo tenemos, pero bueno, sería importante tenerlo, igual que un cirujano plástico para el después, un dermatólogo. O sea, estoy hablando todo un equipo interdisciplinario completo. Y un kinesiólogo. Nosotros hoy tenemos el acompañamiento de Santiago, que es uno de los kinesiólogos que tenemos en el hospital, que realmente ha colaborado con nosotros con muchos pacientes, pero todo esto que tenemos hoy nosotros es en base a trabajo por interés, porque nos gusta o porque realmente no, nos han hecho eh, un acompañamiento hacia el trabajo de enfermería del resto de los profesionales, no porque haya un grupo interdisciplinario. El paciente quemado, recordemos que no solo necesita la curación, sino necesita todo este grupo interdisciplinario, que muchas veces no lo tiene, entonces muchas aristas quedan sin pulir y no podemos terminar de cerrar muchas veces con algunos pacientes que terminan resolviendo ciertas situaciones o en forma individual, personal o con enfermería. Entonces, un paciente quemado no solo es una quemadura, tener en cuenta siempre eso. El papel de soporte nutricional, como decía anteriormente, muy importante. Las formas de nutrir a un paciente va a ser de acuerdo al grado de dificultad que tenga ese paciente, de gravedad. Bueno, acá, como verán en esta fotito, eh, son fotos que he sacado de lugares donde tienen toda una estructura para poder realizar un seguimiento y una curación del paciente quemado, donde hay un equipo interdisciplinario, donde hay protocolos, donde hay quizás hasta medios o quizás hasta son lugares especializados para tal fin. No voy a minimizar el lugar donde estoy, nada por el estilo. Yo sí quiero hacer una comparativa de lo que ustedes ven en esta foto con respecto a esta foto. Este es el sector de la guardia de emergencia. Esta es la guardia que hoy tenemos, en el cual nosotros hacemos una curación y donde hacemos el seguimiento. Aquí está seguramente una de las preguntas que pueden llegar a hacer ustedes. ¿Es el lugar de la guardia para hacer una curación de quemados un seguimiento? No cuando llega el paciente quemado inicialmente, que sí o sí va a caer por guardia. Estamos hablando de el segundo día, tercero, cuarto, 20 o el tiempo que sea necesario. ¿Es el lugar la guardia? No. Hoy todavía nos falta interactuar con los centros de salud. Hoy todavía interactuamos con algunos centros de salud. Hoy, en lo personal, interactúo con el centro de salud número 7, donde tengo un enfermero, Pablo Duarte, que es uno de los enfermeros que ha comenzado esta tarea en la guardia conmigo allá en el 2014, que hemos empezado a tener y hacer este tipo de seguimiento, con todo lo que conlleva hacer un seguimiento por guardia, que es muchas veces el enojo de algún profesional, quizás la obstrucción de algún espacio físico que encima no tenemos mucho, el tema de no tener recursos materiales, o sea, hemos pasado por mucho tipo de situaciones hasta que, bueno, de a poco pudieron comprender que los resultados fueron efectivos al 100%, eh, que el paciente se va conforme, que hemos tenido cero secuelas en cuanto a hasta incluso el uso de antibióticos, entre muchas de esas secuelas, pero eso es algo a tener en cuenta. No hemos utilizado más de lo que teníamos que utilizar. Vuelvo a recalcar, no es el lugar para hacer una curación, pero es lo que tenemos hoy. No tenemos un hospital de quemado donde la casuística es mayor que la de accidentes vehicular. O sea, para que ustedes se den una idea, somos un hospital politrauma, pero nos falta tener el sector de pacientes quemados donde la casuística es mayor.
Entonces, eso es a trabajar. Hoy tenemos proyectos para poder tener nuestra área de quemado, tenemos algunos protocolos, pero no tenemos equipo interdisciplinario y no tenemos un sector. Ahora vamos a pasar, para dar finalización a esta charla y para que ustedes eh, puedan terminar de evaluar lo que hacemos nosotros, vamos a pasar a ver algunos de los casos que hemos tenido nosotros. Acá viene otra pregunta, y las preguntas que vienen, otras preguntas, perdón, y las preguntas que vienen están basadas en las imágenes que tenemos acá. Nosotros tenemos la primera imagen, que es ese brazo, donde tenemos diferentes profundidad de la lesión. Para tener en cuenta esa diferencia de profundidad de lesión, significa que yo voy a utilizar diferentes productos de acuerdo a la zona. Eso para tener en cuenta. No es que voy a poner ni vaselina en todo el brazo, ni iruxol en todo el brazo, ni Plaxul en todo el brazo. Voy a seleccionar las porciones para poder hacer una buena curación de la herida. Esa herida tiene diferente profundidad, por ende va a tener diferente grado de dolor de acuerdo al sector. Que las lesiones más profundas son las que nos generan dolor, las que a nosotros nos generan que ese paciente va a tardar mucho tiempo en curarse, porque realmente necesitamos recuperar mucho tejido. Segunda foto, la foto de esta mujer con la cara llena de Plaxul. No, no, Plaxul en la cara y en genitales no. Vaselina. Esa vaselina puede ser a través de máscara o a través de crema. Normalmente nosotros usamos máscara porque es mucho más fácil sacar. Tiene que cambiarse diariamente. No dejar una máscara y a los 15 o 20 días sacársela porque va a ser imposible. Entonces, ni Plaxul ni que la máscara de 3-4 días. La máscara se debe cambiar en forma continua. ¿Sí? Digo de forma continua porque la evaluación la tiene que hacer el enfermero. Puede ser 2 veces al día, puede ser una vez al día, pero bueno, tiene que haber una evaluación. Tercera foto, la mano, tipo guante de boxeador. No. ¿Por qué? Porque la cicatrización va a complejizar la funcionalidad de los dedos. Nosotros hacemos, que lo vamos a ver en una foto más adelante, nosotros hacemos un vendaje dedo a dedo y después puedo poner algo similar a un guante de boxeador como segundo vendaje, pero no como primer vendaje porque eso me va a generar a mí que el proceso de cicatrización me genere alguna alteración funcional. Y por último, y la pregunta más controversial es, ¿Flictina sí o Flictina no? ¿Qué hacemos? ¿Sacamos ampolla o no sacamos ampolla? ¿Dejamos como está? ¿No dejamos como está? Yo le voy a plantear lo que hacemos nosotros en guardia. Nosotros en guardia, apenas tenemos contacto con el paciente quemado, podemos llegar a sacar la mayoría de tejido muerto, porque eso es tejido muerto, ¿sí? Tejido que me va a generar algunas complicaciones si yo no lo saco. Si yo lo puedo sacar y si el paciente me permite, dentro de su grado de dolor, sacar lo que yo más pueda, lo voy a sacar en el primer momento de contacto con el paciente. No lo puedo sacar a las 24 horas o al día siguiente, le retiro todo lo que más puedo. Pero no puede venir un paciente con 3-4 días con una ampolla en el cual yo le voy poniendo crema arriba y se hace un ejemplo burdo, pero para que ustedes se entiendan, es como ponerle crema arriba de este gusto que tengo yo. Pongo crema y pienso que por ósmosis me va a llegar a la piel para poder regenerarla mejor. No, nosotros sacamos las aflictenas para que la piel que se vaya formando o lo que queda, la capa de piel que queda, se vaya regenerando de una manera eh, más, digamos, más progresiva y que yo pueda evaluar a través de una flictena, no puedo evaluar lo que voy teniendo abajo. Y he encontrado lamentablemente pacientes con flictenas de una semana y realmente después de que nosotros retiramos todo, con suerte de que no tuvo ningún tipo de secuela. Pero bueno, el problema de esto es que aquellos que dicen que flictena no, te dicen que uno genera una mayor porción para que se infecte. Sí, bueno, yo les puedo decir que del 99%, 99,9% de los pacientes que hemos atendido y hemos contado un total de 170 pacientes, uno solo necesitó antibiótico y yo le voy a explicar cuando ahora empecemos a ver los pacientes cuál necesitó antibiótico y por qué. El resto no necesitó ningún tipo de antibióticos. Y recuerden en la foto anterior dónde hacemos las curaciones nosotros.
hacemos la curación en la guardia, donde el paciente o los pacientes con diferentes patologías van pasando en forma continua y yo en ese mismo lugar hago una curación de quemado. Vuelvo a repetir, es lo que se debería hacer, no, pero es lo ideal, es lo que tengo, lo que les debe pasar a alguno de ustedes que me estén mirando por la provincia, algún sector que me dicen, bueno, yo tengo menos de lo que tenés vos, Maxi, bueno, eh, cada uno se adapta a lo que tiene. Y dentro de lo que tiene, se tiene que hacer. Esto hablo para todo en enfermería. No podemos pretender tener el hospital italiano de Buenos Aires o un hospital de lujo o no sé, un hospital eh, a nivel europeo o de Estados Unidos. Eh, Sería ideal tenerlo, pero lo que voy es que si no tenemos eso, no podemos decir no puedo hacer tal cosa. No, si no tengo eso, me tendré que adaptar a lo que tengo, pero tengo que tratar de sacar adelante al paciente, tratar de darle la mejor atención posible. Y eso se da, como lo hacemos siempre los enfermeros, con la creatividad, con la gestión, con atar un poco con alambre, como muchas veces lo decimos nosotros. Entonces tiene que ver con esto. Un buen enfermero tiene que saber trabajar con todos los recursos habido y por haber y con la escasez de recursos. Ese sería lo ideal. Bien, acá tenemos algunas otras imágenes. Vamos a mostrarle algunos de los casos en los cuales me permitieron poder mostrar. Para que ustedes tengan una idea, nosotros todos los casos que se puedan mostrar, sobre todo por la zona, hacemos un seguimiento fotográfico, esto con la autorización del paciente, y sobre todo que esto me permite no solamente poder tener material de estudio, material para poder mostrarle a ustedes en cuanto al avance y el tratamiento de los pacientes quemados, sino también el paciente ve cómo fue progresando en el transcurso del tiempo, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que llevan mucho tiempo con nosotros. Ahí vamos a ver a Nelson, se la voy a pasar todas juntas para que ustedes vean cómo fue desde el primer día, que es la primera foto, en la parte superior izquierda. Esta es la primera foto de ingreso a la guardia, paciente que se quemó con chulengo, el famoso asador, se le había bajado la tapa y con la grasa del pollo se le prendió fuego a la mano. Este paciente vino, por eso les digo que todos los pacientes son un librito muy particular, un librito único. Este paciente vino 24 horas después de haberse quemado. La segunda foto es el mismo día que nosotros hicimos la debridación. La debridación es sacar todo ese tejido muerto que se veía en la primera foto. Y después son lo progresivo. Son los 2 meses que tuvimos con Nelson para poder mejorarle la mano. Si ustedes ven, hay una foto, la segunda, a partir de la mano de parte derecha, la segunda de abajo, que es cómo se hace un vendaje dedo a dedo para que el paciente no pierda funcionalidad. Fíjense en las últimas dos fotos cómo le quedó la mano y la funcionalidad intacta. Bueno, si nosotros hubiésemos hecho un vendaje tipo antes de boxeo, seguramente esa funcionalidad no hubiese sido la misma. Bueno, eso para que ustedes vean. Ah, y otra de las cosas para que vean que no solamente hay una quemadura, sino también hay sangrados, ven en la foto. Es importante que son todas esas complejidades que tenemos a la hora de curar. El paciente en dos meses quedó impecable. Acá vuelvo a recalcar por qué el equipo interdisciplinario. 2 meses para muchas personas puede ser poco, como pueden ser muchos. Pueden ser muchos porque pierden el trabajo, pueden ser muchos porque no pueden ir a trabajar, pueden ser muchos porque son autosuficientes, es decir, que son únicos en la casa y se tienen que manejar solos. Son muchos porque quizás para venir al hospital tienen que pagarse un transporte o porque quizás no tienen para comprar los elementos que después nosotros le damos para poder hacer su propia curación y su propio seguimiento. O sea, hay mucha complejidad, por eso es importante el equipo interdisciplinario. Damián, 2 años de curación. Damián, para que ustedes se den una idea, es un mecánico que se le prendió fuego el pantalón de acetato. Cuando hablo de 2 años de curación, hablo de 2 años donde pasamos muchos, que él nos enseñó un montón, su cuerpo nos enseñó un montón, sus quemaduras nos enseñó un montón, y él pasó de haber utilizado fin a que el Iluxol le produzca perdón, algún tipo de irritación, dolor. Pasamos de vendajes que realmente él tenía
después de un par de meses él tenía que volver a trabajar, así que él era mecánico, tenía que volver a trabajar, así que imagínense cómo venía con el vendaje. O sea, pasamos un montón de cuestiones. 2 años en el cual teníamos que estar atrás del paciente porque el desgaste psicológico y físico es mucho, y sobre todo laboral, porque venir al hospital y con él quizás inicialmente tardamos 1 hora, hora y media en el consultorio limpiándolo, curándolo, y eso significa 1 hora y media, 2 horas con el consultorio cerrado, 1 hora y media, 2 horas que nuestro compañero tenía que trabajar eh, con el resto de los pacientes porque nosotros estábamos involucrados con él, entonces es un trabajo en conjunto. Y la verdad, en eso me puedo sacar el sombrero que lo profesional que es el equipo de la guardia del Hospital Regional de Ushuaia hace que podamos involucrar con un paciente y el resto de las actividades continúan resolviéndose de forma normal. Pero bueno, son 2 años que es bastante complicado para todos. Acá, como fue el seguimiento del paciente, este es el seguimiento del paciente hasta que, bueno, hoy ya no tiene nada, hoy hace su actividad normal. La secuela que le quedó después es una cuestión de pigmentación, una pigmentación alterada, digamos, diferentes colores en las porciones ya quemadas, que la pueden ver en la foto en la base inferior izquierda, ¿sí? Que es muy poquito y cierta coloración, como si cualquiera de ustedes se quemarían con el sol hasta que recuperan pigmentación normal. Nada, estéticamente es esa pigmentación. Es varón, es una de las piernas, no pasa nada, pero si fuera una mujer o en otras partes del cuerpo, ahí es donde yo hablaba de la parte psicológica. Esto es un muchachito pediátrico, que lo ven ustedes bastante grande, que se le prendió fuego la camiseta de acetato por la clásica costumbre que tenemos nosotros de acercarnos a los calefactores, salamandras y demás, con esas camisetas de acetato que se prenden fuego de nada. De este paciente lo puse porque más allá de la porción quemada, el tiempo que llevaba para curarlo, es pediátrico a pesar de su tamaño, y como todo pediátrico hay muchas cosas que no entiende, sí entienden a través del dolor, entonces yo a este paciente, inicialmente un profesional, una pediatra, nos indicó ibuprofeno, ese tipo de quemadura, entonces acá hacemos hincapié en que tiene que haber una buena analgesia. Este paciente después, bien tratado además, se manejó con nubaína, y con ese opiazo lo pudimos terminar de curar, está impecable, además, lo mismo, al finalizar fue la pigmentación y hoy está increíble, está de 10 esa quemadura. Pero bueno, tener en cuenta que si yo a ese paciente lo trato con 10 de ibuprofeno, yo al otro día no lo tengo más en la guardia y por ende no le hago más un seguimiento. No quiere venir, es traumático, o sea, hay muchas cuestiones que tengo que tener en cuenta. Y fíjense, la primera foto en la superior izquierda, donde están los chicos trabajando, y él está trabajando de 10 pero está bajo analgesia correspondiente. Este es otro paciente, también miembro inferior quemado. Acá esta foto la puse porque aparte de la quemadura y las porciones y sobre todo la zona, había otro tipo de lesiones como cortes y demás asociadas. ¿Sí? Y fíjense en la foto de la izquierda, tenemos ya esa quemadura ya grave, tipo ABB, necrosada, que lleva un tiempo de curación importante. Todas estas quemaduras que yo les digo, en su gran mayoría tuvieron uno o ningún día de internación. Esto para que ustedes se den una idea. Fueron en su gran mayoría dados de alta y con seguimiento por guardia o centro de salud. Algunos han ido a centro de salud y realmente nosotros tenemos, los centros de salud tenemos atención de lunes a sábados en algunos o de lunes a viernes casi la mayoría. Sábado y domingo el paciente termina viniendo a la guardia por un seguimiento. Hoy esto de no tener un protocolo o no poder trabajar en forma conjunta con los centros de salud hace que el paciente venía con un tipo de curación, nosotros le hacíamos otra y ahí empezaba la controversia de si el tratamiento estaba bien hecho o mal hecho. Y muchas veces esos pacientes de los centros de salud continuaban con nosotros, no volvían más a los centros de salud o algunos volvían al centro de salud, pero bueno, nosotros tratando de explicarle cuál era nuestro criterio.
Esta es una mujer que también tuvo dos quemaduras. Ella es diabética, por eso cómo influye patologías, ¿sí? Como la diabetes dentro de una quemadura. Ella, dentro de su diabetes, hizo una hipoglucemia, se quedó pegada alrededor. Esa quemadura hizo que tuviese esa porción quemada, bastante importante. Y para que ustedes se den una idea, nosotros hacíamos debridación cortante con ella, es decir, con bisturí íbamos sacando esa capa de piel quemada, cocinada, no sé si es el término, perdón, pero bueno, es para que ustedes se den una idea. Y ella se quemó dos veces, ¿no? La primera que está viene en el centro de lo que es la espalda y la otra que ocupa parte del brazo derecho. Fueron dos quemaduras en forma consecutiva por lo mismo, hipoglucemia, y tuvo esa mala suerte que ambas veces quedó cerca del radiador. Y ella nos trajo estas láminas de silicona para la segunda quemadura que fue realmente muy funcional. No son caras, pero no las teníamos acá en Ushuaia y nos permitía hacer una buena curación. Le poníamos esa lámina de silicona y a la otra curación lo que teníamos que hacer es solamente lavar la lámina de silicona. Entonces no gastábamos tanto material, se adhería mucho más el producto a la lámina de silicona y funcionaba bastante bien. Bueno, este es un pediátrico también, que este fue uno de los pocos que derivaron, ¿sí? Por lo menos en tiempo. Pues también otra de las cosas que pasa es el tema de la derivación. Nosotros estamos en Ushuaia y lamentablemente no todos los casos de quemadura se derivan más allá de la gravedad. Eso para que se tenga en cuenta también. El pediátrico en un 99% siempre se deriva. Pero bueno, hay algunos casos que han quedado acá, sobre todo en quemaduras un poquito menores. Pero bueno, en la gran mayoría se deriva. Y en adultos, el 50 y 50. Eso para que se tenga en cuenta también. Esta es una chica, Eugenia, que se quemó con el agua del mate. Ya tardó 11 días en curarse, ¿sí? Una chica de 19 años. O sea, imagínense una chica de 19 años, es de Mar del Plata, terminó siendo ya amiga nuestra, pero a lo que voy es, fíjense la quemadura que tiene en miembros inferiores, lo psicológico para ella, ¿sí? La chica joven, que es de Mar del Plata, que venía de paseo, que nada, que por un accidente doméstico, pavo, como le decimos nosotros, terminó con este tipo de lesión. Y sobre todo, la pongo a ella no solamente por la rapidez de su cicatrización, sino la pongo a ella porque tiene un muy bajo grado de dolor, por ende era muy difícil curarla, pero bueno, logramos que en 14 días tenga la alta. Fíjense que esto que yo le hablo de la pigmentación, acá no se nota tanto, ¿sí? Y a diferencia de lo que fue las fotos anteriores, esto no es nada, esto es prácticamente una recuperación al 100%. Este es otro tipo otro paciente, perdón, quemado, paciente que estaba limpiando un camión, un tanque de gas, le estalló, fíjense la oreja acartonada, ya con una frictura también, la mano, fíjense cómo le quedó. Fíjense que en esta foto, la última, de la mano derecha, a mano derecha, perdón, tiene parte de la ropa, hasta en algunos casos hasta pegada, quemada a sí mismo. Bueno, este es un paciente que costó bastante, pero lo hemos sacado adelante. Fíjense cómo le ha quedado la oreja, la foto del medio, fíjense la mano de lo que era anterior. Ahí ven fotos de dos profesionales, hay una compañera, Emilia, y ahí estoy yo en la otra parte. Esa es la forma que tenemos de trabajar. Eso para que usted lo vea. Dejamos esa foto bien cruda, así para que ustedes vean que no le estoy mintiendo, que es el sector donde trabajamos nosotros con el paciente quemado. Y así todo, hemos tenido éxito en su gran mayoría de los casos. Este otro paciente, que lo pongo como ejemplo porque es un paciente que ingresó a la guardia 10 días después de haberse producido la lesión. Un paciente que se le quemó el pecho con combustible, ¿sí? Ingresó, como le dije, 10 días después. Ya tenía, esta foto la puse porque acá ven, en la zona de la axila, ven ya una retracción, ven una retracción, es decir, que ven una alteración funcional en el cuello también. Eso no fue por la curación
independientemente que ustedes ven cómo se fue cicatrizando, que fue, a diferencia de la foto anterior, lo que ven ahora es un lujo, pero lamentablemente el tiempo que él tardó en venir a la guardia generó este tipo de retracción, ¿sí? Queloide, demás, que pierde funcionalidad tanto en la axila como en el cuello. Acá todo el proceso de curación, el tiempo que llevó, también llevó bastante tiempo él. Y acá es parte del equipo, ¿sí? El equipo interdisciplinario con él. Cada uno de los enfermeros que trabajamos, ahí está, acá del sur, más oscuro, es Santiago, que es el kinesiólogo, que nos ayudaba mucho, sobre todo con él, que ha tenido retracciones en la zona axilar, le daba ejercicios para poder movilizar mejor y de alguna manera tratar de recuperar esa funcionalidad en el brazo como en el cuello. Pero bueno, es todo ad honorem, es todo por gusto y es todo por compañerismo lo que se está haciendo. Bien, hay una pediátrica que también hemos tenido, se le cayó la sopa caliente, la sacó del microondas y se cayó ahí en el pie. También, eso es lo que queremos ver, más allá de lo que estamos mostrando en la foto y demás, es cómo el paciente nos acompaña en el proceso, tanto aportándonos imágenes y sobre todo el acompañamiento en curaciones, en venir. eh, la buena analgesia también hace que el paciente quiera venir, ¿sí? Que no le duela. Siempre va a haber una pequeña porción de dolor a la hora de hacer este tipo de curación. Pero bueno, no nos tenemos que ni carnizar con el paciente ni querer terminar hoy todo, ni tampoco y esto lo digo con conocimiento de causa, ni tampoco dejar que el paciente nos maneje la situación y porque tiene mucho dolor no curarla. O sea, tiene que haber un intermedio y eso siempre se habla mucho con el paciente y el profesional. Guillermo, este es uno de los últimos que tuvimos, uno de los últimos de procedimiento largo de 20 días, paciente que se quemó la cara con combustible, venía de una institución privada, se había empezado a hacer la curación y el ingreso fue por una institución privada. Esas son las primeras fotos con las cuales vino él, la guardia, y es la última foto con la que quedó, así le quedó la cara. Amigo nuestro, Guillermo, siempre en, en broma le decimos que está hecho un lifting con lo que le ha pasado, pero bueno, este ida y vuelta que tenemos con los pacientes, después como quedan, es fundamental. Cada mano del paciente también, como la tenía, y fíjense la funcionalidad. El mismo paciente, Guillermo, también tenía las manos, y fíjense cómo le quedó. Funcional, la parte funcional, 100% de 10, y es lo que yo les digo siempre, la parte de cicatrización en cuanto a la pigmentación, que es lo que queda, digamos. Esto a modo informativo es parte de lo que nosotros realizamos también, realizamos algunas carectomías también, como procedimiento en base que también hacemos en la guardia. ¿Sí? Ahí hay unas imágenes de cómo hacemos ciertos procedimientos. Pueden criticar todo lo que quieran, pero les vuelvo a repetir, es lo que tenemos y es con lo que nos adaptamos y en base a lo que nos adaptamos y lo que tenemos, tratamos de sacar al paciente adelante. Hay diferentes escalas que hemos tenido. Y bueno, con esto vamos terminando esta parte de la presentación de lo que es el paciente quemado en el Hospital Regional Ushuaia. Con esto, ya le digo, hacemos una capacitación que lleva mucho tiempo, que hacemos parte de práctica también. Y sobre todo, quiero agradecer como para finalizar al Colegio de Enfermería que me permitió de esta manera poder exponer el trabajo en conjunto que hacen los enfermeros y parte de los profesionales del Hospital Regional Ushuaia para poder sacar estos pacientes adelante. Y insto a que cualquiera de ustedes que estén en cualquier sector de la Argentina también puedan presentar, mostrar lo suyo, poder hacer un ida y vuelta, me pueden contactar, después les voy a dejar algún mail o algún medio de comunicación que puedan tener conmigo como para poder hacer un ida y vuelta y poder entablar de alguna manera algún intercambio de información que nos va a permitir progresar como profesionales. Así que les agradezco mucho por haber prestado atención en este tiempo y espero que les haya servido para algo. Muchas gracias.